todos ustedes una bienvenida a mi ficha jurisprudencial de la sentencia SC 9193 del 2017, donde encontramos como corporación a la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y al magistrado ponente Ariel Salazar Ramírez. El caso nos lleva a demostrar o encontrar qué clase de responsabilidad civil se ve implicado el demandante, que en este caso corresponde a una entidad prestadora de servicios, Sanitas S.A., recordando que se es genéricamente responsable cuando el sujeto tiene una consecuencia por una conducta negativa o positiva, o se podría decir por lo que hago o dejo de hacer. Partiendo del contrato como fuente de obligaciones, encontramos que puede haber un factor de daño existiendo un título al cual ha sido totalmente vulnerado. Estamos relatando el caso y además la estructura que se llevó a cabo para construir una sana crítica y una justa decisión de la Corte Suprema de Justicia. El estudio se hizo acorde con las sentencias proferidas por el juez de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la decisión de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil. Y por parte de los demandantes, el recurso de apelación y el de casación. Cada decisión acoge un punto de vista diferente, en donde los demandantes pretenden que se declare responsable por daños y perjuicios que sufrió el menor Juan Sanabria, a la deficiencia por parte del personal médico que recibió la madre en el trabajo de parto. Consecuente a esto, se le pide a la EPS Sanitas S.A. que se haga responsable pagando lo correspondiente a perjuicios. Es importante además nombrar las excepciones de mérito por parte de la entidad demandada. Como primero tenemos la ausencia de carga probatoria de los demandantes. Como segundo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Tercero, la inexistencia de la obligación indemnizatoria. Cuarto, la ausencia de responsabilidades de EPS Sanitas. Quinto, ausencia por culpa por parte de la EPS. Sexto, indebida y excesiva tasación de perjuicios. Y como último, séptimo, fuerza mayor o causa fortuita. Excepciones, el juez de primera instancia fomenta un estudio respecto al análisis de controversia, puesto que la intención de la parte actora fue acumular pretensiones por vía contractual y extracontractual, lo que le permitió resolver el litigio por la vía contractual en lo que respecta a las pretensiones del menor Juan Sebastián, dado que se generaba un incumplimiento de las obligaciones preexistentes al contrato y por la extracontractual frente a los demás demandantes, el deber genérico de no causarles daño. A tener en cuenta que la responsabilidad contractual y la extracontractual tienen unos elementos comunes, a saber, hecho dañino, daño causado, nexo causal entre ambos, la culpa del demandado y de la entidad y la cuantía de los perjuicios. Por parte de las responsabilidades de las EPS, la Ley 100 de 1993 asiste la función básica de organizar y garantizar directa o indirectamente la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados. Concluye que no existen elementos de juicio para tener por demostrada la culpa de la entidad demandada en la atención brindada a la paciente antes y durante el trabajo de parto. Aunque en las horas previas al parto la gestante presentó actividad uterina irregular, no hay certeza de que tal hecho haya sido un signo indicativo que requiriera el seguimiento del protocolo médico propio del trabajo de parto real. El juez de primera instancia se basa en los fundamentos dados por los doctores Francisco Aldana, que indicó que sí existió un signo de sufrimiento fetal. También es cierto que el ginecólogo Andrés Calamant explicó que tales síntomas no conducían a inferir un trabajo de parto real, cuyas declaraciones halló el juez adversas y contradictorias, generándole más credibilidad a las ofrecidas por el último de los expertos, pues la especialidad del primero es la neurología pediátrica y por ende carece de conocimiento sobre el tema, mientras que el campo científico del ginecólogo sí está relacionado con los hechos que son materia de controversia. La decisión final del juez se basó en que la comunidad médica actuó de conformidad con la Lex Artis, absolviendo a la entidad. Aquí es muy importante hacer uso del concepto genérico del término Lex Artis, que proviene del latín y significa ley del arte,
o regla de la técnica de actuación de la profesión que se trata. Pedro Montaño, especialista en bioética médica, nos dice: las profesiones cualificadas por su especialización y preparación técnica cuentan para su ejercicio con unas reglas en consonancia con el estado del saber de esa misma ciencia. Marcan las pautas dentro de las cuales han de desenvolverse los profesionales, en lo que se denomina lex artis, y según ello los profesionales de la salud han de decir cuáles de estas reglas y procedimientos y cuáles de esos conocimientos adquiridos en el estudio y la práctica son aplicables al paciente cuya salud le ha sido encomendada. El término lex artis médica es tanto civil como contencioso administrativa en el ámbito de la responsabilidad médica. Puede definirse de modo simple como aquel criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico. Esta decisión del juez generó inconformidad por parte de los demandantes, quienes apelaron, puesto que el juez erró al decretar que las pretensiones de la demanda contenían responsabilidades contractuales y extracontractuales. La razón que desvirtúa esta posición es que el menor fue víctima de negligencia médica por parte de la entidad de salud. No es debatible el nexo contractual, porque si fuera así, habría una desigualdad en cuanto a quienes cotizan al sistema de salud y quienes son beneficiarios de este. En este caso, el menor y la madre actuaban como beneficiarios de su cónyuge, quien era el que cotizaba en la EPS. El Tribunal Superior de Bogotá dijo: refiendo la decisión del primer grado, debido a que se basa en que no hay prueba de culpa por parte de la EPS ni daños surtidos por el menor, por lo que se basa también en los dictámenes médicos, como en el caso del ginecólogo Cayama. Para el tribunal no quedó demostrada la tardanza, negligencia o imprudencia de la demanda en la atención brindada a la actora, por lo que no se comprometió su responsabilidad patrimonial. Adicionó que tampoco hubo prueba de nexo causal entre la conducta de la entidad de salud y los daños causados al menor, por lo que los elementos anteriormente mencionados no quedaron probados. El tribunal eximió de responsabilidad patrimonial o material, que, como la doctrina lo dice, no se podría alegar un daño emergente o lucro cesante, partiéndose de la oportunidad de recibir la correspondiente indemnización. Estos cargos que denuncian el tribunal por no valorar las pruebas en conjunto, por falta de las reglas de la sana crítica debido a nuestro sistema procesal civil, se propende una averiguación de la verdad como presupuesto de la justicia material, a lo que conlleva a pensar que ambos conceptos deben ir de la mano por convertirse en un principio constitucional. En un proceso de investigación es obligatorio recurrir a las llamadas reglas de la experiencia, en el proceso que se le debe a Friedrich Stein en su libro El conocimiento privado del juez, y sobre todo a las llamadas reglas de la experiencia o máximas de experiencia. Stein las precisa así: son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido, y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. La Corte en sentencia sustitutiva evaluó los errores que el tribunal en materia probatoria tuvo y su deficiencia en cuanto valora la prueba individualmente y en conjunto. La valoración racional de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en suma, trasciende las reglas estrictamente procesales, porque la obligación legal de motivar razonadamente las decisiones no se satisface con el simple cumplimiento de las formalidades, sino que los instrumentos legales son un medio para alcanzar la verdad de los hechos que interesan al proceso, y esta función solo se materializa mediante procesos lógicos, epistemológicos, semánticos y hermenéuticos. Así lo consideró la Corte. Ampliamente, el análisis de la Corte conlleva que la EPS Sanitas S.A. debe responder civilmente por los perjuicios que le ocasionan el despliegue de sus funciones cuando estos son imputables a aquellas, tal como ocurrió en el presente caso.
en el que quedó demostrado que los daños sufridos por los demandantes por la lesión a la salud del menor Juan Sebastián son atribuibles a la culpa de la entidad demandada por infracción a la Lex Artis Medicorum. Por ende, la Corte confirma que no prosperan las excepciones de mérito que propuso la parte demandada. La reparación del daño patrimonial lo que genera es la obligación de indemnizar es el restablecimiento del equilibrio económico que ha sido alterado por la ocurrencia del daño lesivo. Con relación al daño emergente, está aprobado en el proceso que la EPS Sanitas S.A. ha brindado al menor Juan Sebastián Sanabria los tratamientos, medicamentos y procedimientos necesarios para la atención en su salud. En virtud de la obligación que le asiste en calidad de entidad promotora del servicio de salud del régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social Integral, en lo que respecta al lucro cesante futuro por la privación de los beneficios económicos que el menor habría recibido en su edad adulta. No tiene razón la parte demandada cuando afirma que tal rubro es infundado, pues lo único cierto, según el estado psicológico y psicofísico del menor, es que es absolutamente incapaz de valerse por sí mismo. La suma se pagará desde cuando el damnificado directo cumpla los 18 años. Toda vez que la edad de 25 que usualmente toma en cuenta esta Corte para tasar dicho rubro, solo es aplicable en los casos que se considera que la víctima habría cursado estudios superiores, quiere decir, desde el 21 de junio del 2025 en rentas periódicas mensuales. Referente a los daños extrapatrimoniales, se tendrá en cuenta que la gravedad de las lesiones permanentes e irreparables sufridas por el menor que ha generado en su núcleo familiar un gran dolor, angustia, aflicción, preocupación y desasosiego en grado sumo. Se tasarán los perjuicios morales en la suma de 60 millones para la víctima directa de este daño, lo mismo 60 millones para cada uno de sus padres y 30 millones para cada uno de los abuelos demandantes. La vida de relación se le concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica, suma de 70 millones de pesos. Y por último, ante la prosperidad del recurso de apelación formulado por la parte demandante, se condena en costas de ambas instancias a la parte vencida, tal como lo dispone el numeral cuarto del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. La suma de 15.500.000 pesos correspondientes al 5% del monto de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Para finalizar, la Corte revoca la sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Descongestión de Bogotá y condena a la EPS Sanita S.A. a pagar las sumas de dinero anteriormente dichas. Los hechos relevantes que sustentan las pretensiones son, como primero, que la demandante estaba afiliada a la EPS Sanitas desde el 18 de febrero del 2005 y desde esta fecha ha recibido los servicios médicos por parte de esa entidad. El 19 de junio del 2007 a las 7:50 horas asistió a control prenatal en la Clínica de Colombia. Dada su calidad de primigestante de 39 semanas de embarazo, en esa visita médica se encontró actividad uterina irregular y se le ordenó regresar una semana después para practicarle un examen, según quedó registrado en la historia clínica. Como tercero, tenemos que los síntomas que presentó la paciente eran indicativos del inicio del trabajo de parto, sin que fueran detectados por el médico tratante, quien tampoco la remitió al especialista. Cuarto, tenemos que el 21 de junio del 2007 a las 12:27 horas se produjo el parto vaginal eutóxico con líquido amniótico meconiado. Nace flácido, sin patrón respiratorio, cianótico y poco reactivo a estímulos externos. Realiza el soporte con máscara y ventilación con presión positiva, ante lo cual no hubo mejoría.
por lo que se procedió a intubación orotraqueal y masaje cardíaco, observándose una muy lenta recuperación del esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y el tono. Como quinto tenemos que el hecho de que el menor Juan Sebastián presentara al nacer cordón umbilical teñido de meconio más meconio reciente indica que el parto fue atendido de manera tardía por los médicos de EPS Sanitas S.A. No obstante, la gestante acudió 3 veces a solicitar atención médica y en todas ellas fue devuelta a su domicilio porque en criterio de los médicos los signos que mostró no eran indicativos de parto y todo estaba dentro de lo normal. El sexto, la parálisis cerebral y minusvalía a la que quedó sometido el menor Juan Esteban son consecuencias del sufrimiento fetal agudo que presentó inútero debido a que el parto no se atendió al tiempo debido. Como séptimo tenemos que la entidad demandada ocultó las verdaderas causas de los daños a la salud sufridos por el menor, pues la madre solo vino a enterarse de ellas 1 año y medio después de nacido, cuando solicitó copias de la historia clínica. En octavo, tenemos que los padres del menor sufren una profunda aflicción, estados depresivos y dolor moral por ver a su primer hijo en estado cuadripléjico, quien estará privado para siempre del disfrute propio de una vida de relación interpersonal y social. Aunque es un caso muy controvertido, dicho a que se generan muchos temas por el cual debatir, como el de responsabilidad civil por parte de la entidad demandada, la sana crítica de los jueces en valor probatorio y el tema de indemnización de perjuicios, el problema jurídico es: en este caso, los jueces de instancia violan el derecho a la prueba de no valorarla de manera individual y en conjunto. Debido a esto, la Corte se pronuncia, puesto que sí son violatorias por no valorar las pruebas en conjunto por falta de reglas de la sana crítica. Debido a esto, nuestro sistema procesal civil se propende una averiguación de la verdad como presupuesto de la justicia material, por lo que conlleva pensar de que ambos conceptos deben ir de la mano por convertirse en principio constitucional. De esta manera, al entrar en juicio valorativo, se desacreditaron algunas pruebas de los demandantes, en donde se violan los derechos de defensa y desarticulación al derecho de prueba. Así, la Corte evalúa los errores que el tribunal en cuanto a materia probatoria tuvo y su deficiencia en cuanto no valora la prueba individualmente y en conjunto, por el cual pone en duda su sana crítica. Al juicio de prueba testifical que el demandante sí presenta en los hechos que sustentan las pretensiones. Además del importante planteamiento que elaboró la Corte al solucionar este enigma, se desbordan más preguntas respecto del caso, y son: ¿cuál es el impacto de las reglas de la experiencia en las decisiones de los jueces de instancia? Y partiendo de la posición de la Corte, claro que si además de que la valoración del significado de la prueba es un proceso hermenéutico, pues consiste en interpretar la información suministrada por el medio de prueba a la luz del contexto dado por las reglas de la experiencia, las teorías e hipótesis científicas y los postulados de la técnica, a lo que el juez debe dar lugar a más allá de un contexto procesal, siguiendo en orden el análisis de los hechos a partir de los cuales infiere la coherencia del relato, es decir, su ausencia de contradicciones y su mérito objetivo. Ahora, también es determinante que se establezca quiénes están calificados para aportar la prueba y obviamente probarla. Por eso cuestionamos al decir: ¿qué se debe probar y quién soporta las consecuencias de la ausencia de la prueba? El deber de obligación es de aducir pruebas, es una verdadera construcción que el juez
impone a una de las partes según ciertas condiciones que justifican tal proceder, o así lo dispone el inciso segundo del artículo 167 del Código General del Proceso. El resultado no está dirigido a beneficiar al obligado, sino que se establece en interés de la contraparte que se halla en una enorme desventaja probatoria por encontrarse en estado de indefensión, incapacidad u otras circunstancias similares. De derecho. Estos los encontramos en primer lugar en el principio de constitucionalidad de prevalencia de la ley sustancial sobre ritos en el artículo 228 de la Constitución Política. En segundo lugar, de conformidad con los artículos 178 a 180 de la Ley 100 de 1993, en donde las EPS tienen el control sobre la calidad de la prestación de servicios en salud. En tercer lugar tenemos a la Ley 1122 de 2007, que introdujo algunas modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En cuarto tenemos al Decreto 1011 del 2006, que derogó el 2309 del 2002 al establecer el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del Sistema General de Seguridad Social. El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 dispone que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. Para concluir, quiero resaltar el análisis que dio el famoso filósofo Kant sobre la sana crítica que recibió influencia del racionalismo y el iusnaturalismo, escuelas del pensamiento social en donde la escuela de Kant le dio contenido. Es así como se valora que la apreciación que tienen los jueces debe ser muy exacta y aunque se encuentra en su fundamento en la norma, tienen el deber de razonar y profundizar por su experiencia, pero no depositar todo en ello. Pues Kant dice, si bien es cierto, en todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso originarse todo el en esa experiencia.